recuerdo que solamente Dios le permitió comprarse un Picot viejo, un carro viejo, y solo por tener ese carro viejo se dañó. Empezó a dar vueltas y a llegar tarde a la casa. En las noches nadie sabía para dónde andaba ni para dónde agarraba. ¿Lo dañó? Sí lo dañó. ¿Paró descarriado? Sí paró descarriado. Hay mucha gente que el orgullo los ha echado a perder. Por eso la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Pero el que no saca el orgullo del corazón, la altivez, la soberbia, el día que Dios lo bendiga, ese día se daña. Hasta ahí llega. Se vuelve altivo. Hasta cambia la mirada. Empieza a ver a los que no tienen desde lejos. Si es un pastor, ya hay que pedirle audiencia 8 o 15 días para poder mandarle un mensaje o hablar con él. No dan la cara. Se vuelven arrogantes. Qué tristeza. Eso se llama politiquería. Porque muchos políticos, cuando estaban haciendo su campaña, abrazaban a todo mundo. Todo el mundo se metían en el barro, en las aldeas. Pero después que ganaron algún puesto importante en el gobierno, no quieren saber de esa aldea, no quieren saber de nadie. Quieren saber de ellos mismos. Y de los que son importantes, entre comillas, al lado de ellos, los demás no les importa, porque eso se llama orgullo, soberbia, altivez. Y no puede ser que ese espíritu luciferino se meta dentro de la obra de Dios y se meta dentro de muchos ministros del evangelio, se meta dentro de la vida, inclusive de miembros de las iglesias que no tenían nada, que eran arrastrados, que lo único que tenían era vicios, degeneración, inmundicia, y Dios los sacó de allí y los bendice y los levanta y se vuelven hasta agresivos, altivos, se vuelven orgullosos, pretenciosos. Que Dios nos libre de ese espíritu maligno. La sangre de Cristo tiene poder. Es importante ver, la palabra nos habla en el Salmo número 138 y nos dice en el verso 6: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La altivez es hermana del orgullo. Es parte de una cadena infernal. Orgullo, altivez, soberbia. Se van metiendo en la persona hasta destruirlo, dañarlo. Poder en el nombre de Jesús. Al altivo el Señor lo mira de lejos. La comunión íntima del Señor es con los humildes, con el sencillo, con aquella persona que ha logrado mansedumbre en su espíritu, en su alma, en su corazón. Eso no quiere decir que no deba tener carácter. Ningún verdadero cristiano, ningún valiente puede ser una persona sin carácter,
sin fuerza, sin valentía. La mansedumbre es la forma de soportar, de saber callar, de saber hablar, de no responder inmediatamente. Escucha, cualquier ofensa está respondiendo. La persona mansa aprendió del más manso que ha vivido, que ha pasado por esta tierra, mi Señor Jesucristo. Como hombre, Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero si hablamos de la otra parte o de la contraparte de la humildad, está el valor, la valentía. No hubo otro, ni lo habrá en la tierra, más valiente que mi Señor. Sin embargo, tampoco otro más humilde y manso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Santiago, el apóstol, escribiendo a la iglesia en el capítulo 4, versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resistir es hacer oposición a algo. Y Dios hace oposición al soberbio, al altivo. Pero Él da mayor gracia. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa gracia la necesitamos. Y la necesitamos todos los que servimos a Dios, los que amamos a Dios. Necesitamos esa gracia. Note que este tipo de soberbia, de orgullo, de altivez, hace que la persona se sienta igual a los demás, por encima de una persona orgullosa, altiva. En su mente, en su corazón, no cabe que otro se supere. Por eso hay muchos grupos, muchas congregaciones, muchas iglesias y organizaciones grandes, que cuando surge un predicador de dentro de la congregación y predica mensajes importantes, agradables, cuando el pastor no ha logrado tener humildad y mansedumbre en su corazón, en lugar de apoyarlo para que se siga levantando y pueda ser un instrumento útil en el campo misionero, lo que hace es hacerle la guerra, echarle zancadilla, como dice el dicho popular, para que caiga, porque se siente amenazado. En lugar de gozarse, la persona que es humilde y mansa se goza, se alegra, porque Dios está levantando a otro. Pero el que tiene la altivez y el orgullo en el corazón se siente amenazado, desplazado, y empieza a ver: si dejo a este predicar otra vez, me va a desplazar, me va a quitar de pastor. Eso es ser ignorante. Eso es estar ya en el camino donde están los espíritus y los demonios que tenía poseído el
el corazón, la vida de aquel que dice el capítulo 14 del profeta Isaías, versículo 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del tabernáculo me sentaré. Escuche eso. El verso 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese espíritu maligno de orgullo, de altivez, de soberbia, hace que la persona se sienta igualada a otros y sienta en su ser, en su alma, en su corazón, la envidia cuando alguien surge dentro. Mire, hay organizaciones que le van a hacer la guerra a aquellos predicadores que hablan la verdad dentro de esa organización que se ha descarriado, que ha dejado la sana doctrina. Cualquiera que sea la organización o la congregación inclusive. Cuando se levanta un predicador dentro de la congregación que habla la verdad, que habla la palabra, van a procurar callarlo o expulsarlo porque no lo van a soportar. Yo oí de labios, de la boca de un líder importante, entre comillas, de una organización donde milité por muchos años, decir que nunca en 46 años de ministerio, nunca me escuchó predicar un mensaje edificante. Quiere decir que por años ese hombre mantuvo la envidia, mantuvo el odio, la altivez, el orgullo en su corazón, y oía el mensaje porque le tocaba estar ahí sentado, pero en su corazón decía: este es insoportable, refiriéndose a mí, por hablar la verdad. Y cada vez que usted hable la verdad donde sea, se va a hacer hasta aborrecible, insoportable. Pero Dios nos llamó a eso. Dios no nos llamó a entretener a nadie. Dios nos llamó a hablar la verdad que está escrita. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Y repito la frase, el pensamiento de aquel hombre que dijo: el que cree saberlo todo es más ignorante que el que no sabe nada. Qué gran necesidad, hermano y hermana, joven, señorita, caballero, anciano. Hay una gran necesidad de Dios en la vida nuestra por buscar continuamente la humildad, la mansedumbre, la sencillez. Y hay una necesidad continua de reprender y negarnos a que el orgullo, la altivez, la soberbia se vaya a apoderar de nuestra vida. Todos los días que amanezcan, cuando usted pueda orar, cuando vaya a su cama a descansar, ore a Dios, que Dios guarde su corazón del orgullo, de la altivez, de la soberbia, porque eso traerá fatiga, traerá desgracia, traerá insatisfacción a su propia alma,
a su propia vida. Alabado sea el Señor. El orgullo hace creer a la persona que es imprescindible, que sabe más que otros. Qué triste, porque cada uno debe saber lo que sabe sin menospreciar a los demás. Mire que el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 8 de la primera epístola, el verso 2 dice: si alguno se imagina, escuche eso, como dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si alguien está imaginándose que sabe mucho, no sabe nada. Porque definitivamente nosotros dependemos totalmente de Dios. De Él viene la sabiduría. Él es el que nos ha levantado y ha hecho de nosotros los hombres de Dios, instrumentos para gloria de su nombre. No es una academia, y no estoy hablando que es malo estudiar en un instituto bíblico, en un instituto de teología. Si tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. Pero eso no es todo. La sabiduría viene del cielo. La revelación no está en una escuela ni en una universidad de teología. La revelación está en el cielo. La sabiduría viene de Dios. Cuando la persona se humilla en la presencia del Señor, va a fluir la sabiduría. Va a entender lo que aquí está escrito. Si alguno se imagina que sabe algo, aún lo que sabe, aún no sabe nada, como debe saberlo. Qué importante, porque en Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos también, en el capítulo 1, versículo 22, dice la palabra: profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay gente que profesa ser sabio, es decir, proclama ser sabio, y es un necio. Divulga con su propia boca que es sabio, que conoce las escrituras o que conoce la ciencia, que conoce la teología, desde el tema más pequeño hasta el más profundo. Y no es cierto, porque la profecía, la palabra, la escritura no es de interpretación privada. Eso no es algo asignado, escriturado, legal o jurídicamente a alguien que lo conozca. Es a quien Dios le place enseñarle, darle sabiduría. Muchos han pretendido ser sabios y se han convertido en necios, como los que hemos oído, de esos disparates doctrinales que se oyen a través de las redes sociales. Disparates como el que recientemente escuchamos, que Cristo no es Dios, y otros disparates como por ejemplo que no es pecado beberse una botella de vino o beberse una cerveza mientras no se emborrache. Esos son disparates de gente, de hombres, de ministros que perdieron el norte y perdieron la cabeza también, el cerebro. Se salieron del altar, dejaron de buscar a Dios y se confiaron de lo
que saben, creyeron hacerse sabios y se volvieron necios. Necios. Poder en la sangre de Cristo. La palabra dice en 1 Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La persona que no le ha permitido al diablo que le meta el orgullo, la altivez, la soberbia, vive pendiente de su vida y vive pendiente del pueblo que Dios puso bajo su responsabilidad, y no se confía de lo que sabe, de lo que tiene. No se confía, vive pendiente. El que piensa estar firme, así como el que piensa que todo lo sabe, porque el diablo va a atacar la mente, le va a lanzar dardos venenosos, diciéndole que el único que sabe es él, que el único que puede es él, que el único que puede interpretar las escrituras es él. Y eso no es cierto. Nosotros hemos inquietado y hemos hecho un llamado a todos los pastores, que no importa en la aldea, como me gocé en estos días, viendo unas hermanas sencillas, humildes, por allá de una aldea, haciendo una transmisión, transmitiendo a través de las redes sociales la palabra. Cualquiera dirá, esas pobres señoras no pueden hacer nada. No son ellas, es la palabra. Y la palabra la puede predicar un niño, un ignorante, un analfabeto. Si es la palabra de Dios, va a hacer efecto. Si la declara tal como está escrita, va a hacer efecto. Se van a salvar las almas, va a fortalecer el corazón. De hecho, que estuve escuchándoles varios minutos y me agradó cómo en la humildad y la sencillez de esas dos personas, desde una aldea sencilla, transmitiendo y llegando a muchos países de la tierra. El que piense estar firme, mire que no caiga. Proverbios 25, versos 6 y 7 dice la palabra: no te alabes delante del rey. Escuche eso. Ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Porque hay gente que quiere ser igualada. Se sienta alguien humanamente importante, puede ser el dueño de la empresa, el dueño de la finca, el gerente de la empresa, el líder principal de la empresa. Y el orgulloso, el altivo, quiere hacerse al lado, sin que lo hayan mandado a sentar ahí, sin que le hayan asignado el sitio. Se quiere sentar. Esa es una demostración del orgullo, de la soberbia, de la altivez de una persona, de ser igualado a otro. Uno debe esperar, cuando llegue a una reunión,
o llegue a una invitación de una comida, así sea por allá en una finca, debe esperar que la autoridad que está allí, que es el dueño de la finca, el gerente de la empresa, cualquiera que sea quien está liderando en ese momento, sea quien le diga, sube acá, siéntese aquí. De lo contrario, aquí dice, porque mejor es que te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Definitivamente, Dios tiene toda la razón de dejar escritas estas cosas en su palabra, porque muchos han pasado graves y horribles vergüenzas. Públicamente les han tenido que decir, quítese de ahí fulano, váyase de ahí. Ahí se va a sentar otro. Qué horrible, qué vergüenza. Al humilde, al sencillo, al que no es altivo, nunca le sucederán esas cosas, porque es una persona ubicada y sabe cuál es su lugar y sabe esperar que lo inviten, que lo acomoden. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Debe esperar, debe estar atento a lo que esté sucediendo, pero no se mueva a presentarse apresuradamente en un lugar donde no lo han invitado. El capítulo 14 de Lucas dice el verso 8, cuando fueres convidado, escuche esto. Este es el contexto de lo que acabamos de leer en el libro de Proverbios. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar.